manera de ángel correspondiente al viernes de la semana que, como suelo afirmar, laboralmente hablando, hoy termina. Viernes 6 de octubre del año 2023. Voy a tocar un tema hoy que tiene por centro, la esencia de este tema, es dejarle a usted una pregunta para el fin de semana. Procuraré explicarme. Ayer jueves, el conocido comentarista y colaborador de Reforma, Jorge Suárez Vélez, escribió una columna con un título sugerente. No sé si Jorge fue el que lo redactó o fue la redacción del periódico Reforma la que lo definió. El título de su colaboración ayer es Urgen soluciones serias. El título es, repito, por demás sugerente. ¿Las otras soluciones que se plantean no son serias? ¿Son acaso soluciones frívolas, irrealizables, ilusorias? Pero el hecho es que Jorge plantea que urgen soluciones serias. Y luego dice en el quinto párrafo de su colaboración: las crisis migratorias son la mayor amenaza a las democracias del mundo, pues fomentan actitudes xenófobas y soluciones populistas simplistas. Muy bien, quiere decir que al ser populistas simplistas no son soluciones serias. Es, por ello, urgente que las democracias en nuestro hemisferio propongamos soluciones sensatas y realistas. Estas tienen que pasar por implementar programas ambiciosos de reentrenamiento de poblaciones desplazadas para dotarlas de habilidades que los mercados laborales de los países receptores demandan. Pasa por crear nuevas alternativas para la migración temporal documentada a países como Estados Unidos, sin que ello implique residencia permanente o que marque el inicio de procesos hacia un estatus de ciudadanía. Con todo respeto y aprecio por Jorge, ¿en verdad piensa Jorge que estas 3, 4, 5, 6, estos 7 renglones, 3, 4, estos 6 renglones constituyen en verdad una solución seria? ¿En verdad, Jorge, piensas eso? Lo que estás planteando son simplemente generalidades y deja tus soluciones frívolas, populistas, simplemente son ilusiones. No te imagino yo promoviendo esto en alguna parte de los Estados Unidos, donde no solo no quieren a migrantes, sino que además hacen hasta lo imposible porque los expulsen los pocos que trabajan ahí en rastros, en la cosecha de ciertas frutas, etcétera, etcétera. Y luego haces una mezcla interesante. Dicen que hay que poner en práctica programas ambiciosos de reentrenamiento de poblaciones desplazadas para dotarlas de habilidades que los mercados laborales de los países receptores demandan. ¿A quiénes vamos a reentrenar? ¿A norteamericanos? Para que trabajen, por ejemplo, en rastros para pavos, para cerdos, para aves, para reses, si no quieren trabajar ahí. Reentrenarlos para que recojan la fresa, las frutas, etc. Con todo respeto y aprecio, Jorge, esto que estás planteando tú, nada tiene de solución seria. No sé cuál sería específicamente un conjunto de soluciones serias para la realidad de hoy en Estados Unidos. Lo que sí te puedo decir, y tú estarás de acuerdo conmigo, que estos son buenos deseos, pero no son soluciones serias. Ahora bien,
El problema de migración, dicen algunos especialistas, que hay que buscar resolverlo en los orígenes. Y los orígenes se encuentran en los países expulsores por diversas razones de migrantes. Desde Venezuela, ¿quién le gusta a usted? Ecuador, Colombia, y luego los países centroamericanos, y no se diga de algunas regiones en México, producto de la violencia desbocada. Pero, por lo que logro entender aquí en este confuso párrafo, es que tú hablas de sectores o grupos de pobladores de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿quién o a quién o a qué gobierno le preocupa? En Guatemala, en Honduras, en Salvador, en Colombia, en Ecuador, en Perú, etcétera, en Venezuela. Lo que quieren esas personas que huyen de la falta de empleo, de la inseguridad, del crimen, de la miseria, de la marginación, es llegar a Estados Unidos para trabajar en lo que sea. Ahora bien, vayamos a la parte del problema en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a reentrenar o cómo vamos a convencer a millones de los seguidores del señor Donald Trump para que acepten a esa población que la economía norteamericana está necesitando? Soluciones serias se oye bonito, suena matador, diríamos, sin embargo, como que no da en el blanco. El problema migratorio tiene múltiples factores, múltiples facetas, pero los elementos principales no están o no se encuentran en los Estados Unidos, se encuentran en los países de origen. Mientras la demagogia, el populismo, las políticas públicas equivocadas, mientras lleguen demagogos que piensen que construir el socialismo del siglo XXI, XXII, XXIII o lo que sea es la solución, en esa misma medida, hágase lo que se haga en Estados Unidos, será irrelevante para el origen y ubicación de la parte fundamental del problema. Pero esto no solo pasa en el hemisferio occidental. Si nosotros hacemos un recorrido muy rápido por una buena parte de los países europeos, el problema es similar o más grave porque los aspectos raciales son mucho más pronunciados todavía allá que aquí en los Estados Unidos. Es cuestión de ver lo que sucede en Alemania. Hay partidos políticos que han surgido y se han fortalecido como consecuencia de un racismo y de razones de tipo cultural de rechazo completo a quienes están buscando un mejor futuro. ¿Qué puede concluir uno de esta columna de Jorge? Interesante, sin embargo, de soluciones serias, con todo aprecio y respeto para Jorge, no tiene absolutamente nada. Las soluciones serias, y un día vamos a hablar de soluciones serias, que realmente, al serlo, resulta que la clase política de los países donde se genera el problema no están dispuestos a llevar a cabo. Y de eso hablaremos quizá lunes o martes de la próxima semana. Quiero añadir un elemento muy simple, muy sencillo, en relación con esta encuesta que publicó el periódico El Universal y causó la risa o la burla, si gusta usted, de la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz, y preguntándole a algunos amigos que conocen bien a los propietarios o a los socios de esta empresa de Buendía, me dicen que la encuesta es inobjetable, que está hecha con el debido profesionalismo y que ellos mantienen la totalidad de los hallazgos, es decir, de las cifras o de los porcentajes que arrojó esa encuesta. Ahora bien, partamos de la base de que eso es válido, es decir,
los amigos que saben de muestreo, saben de estudios demoscópicos y a los que les tengo una confianza total por su experiencia y preparación académica, acepto esa explicación. Pero ahora preguntaría, ¿qué va a pasar del lado de la Alianza Va por México y la ingeniera Gálvez y su equipo, que quién sabe cuál sea? El único equipo que yo le conozco a la ingeniera es el Cruz Azul y no es la mejor referencia en materia de equipo. ¿Qué va a pasar si efectivamente esa encuesta, como me dicen algunos amigos, es válida, está muy bien realizada? ¿Seguirá burlándose la ingeniera de esas cifras o se pondrá en serio a trabajar y los partidos que integran Va por México se pondrán a trabajar o se contentarán? Es que en el Estado de México pasa esto, es que para acá. Más nos valdría que ante esa afirmación de que la encuesta es inobjetable, se pusieran a trabajar, porque de otra manera ese gap, esa brecha que está entre el primero y el segundo lugar, lo menos que va a suceder es que se agrande. Las cosas pues se han dicho porque debí decirlas. Le agradezco su presencia aquí y le dejo esa preguntita. ¿Qué piensa usted que sería una solución seria en México para tratar de enfrentar todo el problema que nos significa la llegada de decenas de miles de migrantes de países sudamericanos, centroamericanos y de algunos países africanos? ¿Cuál piensa usted que sería, ahora sí, no como planteó Jorge, una solución seria? Muchas gracias y lo espero el lunes aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.